Bueno chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy bastante cansadita, pero vamos a dar la segunda clase de histericia. ¿Qué es la histericia en el recién nacido? A ver, en esto no vamos a fondar mucho, pero tienen que saber las grandes diferencias y manifestaciones clínicas y presentaciones de la histericia en el recién nacido, porque se los pueden llegar a preguntar, pero va a ser un tema que van a tomar más a fondo en pediatría el otro año cuando pasen a cuarto año. Bien, ahora, la histericia en el recién nacido tenemos cuatro entidades clínicas. La primera es la histericia fisiológica, la segunda la histericia por lactancia, la tercera la incompatibilidad RH y la cuarta la histericia por colestasis. Vamos a fundar mucho y la que más creo que les pueden llegar a preguntar es la histericia por incompatibilidad RH. Ahora también estas cuatro causas de histericia las podemos clasificar como estas, que la incompatibilidad de RH por colestasis son patológicas, y dentro de las normales tenemos la fisiológica y la de la lactancia. ¿Por qué se subdividen en dos? Fundamentalmente por el tiempo de evolución. Bien, sigamos. Comencemos con la histericia fisiológica. Acá les puse un poco, esperen, bajo un poco el teléfono. Acá les puse, les recuerdo cómo es un poco el metabolismo, de dónde proviene la bilirrubina. Vienen del metabolismo del heme, que viene de las hemoproteínas, fundamentalmente de la hemoglobina, que por medio del sistema de hemoxigenasa se convierte en biliverdina, que por la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Por qué quiero repasar esto? Porque quiero que recuerden las características que yo les dije de la bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Cuál era? La primera, que era una sustancia muy tóxica. Segundo, que no era liposoluble y que iba a ir siempre unida a albúmina, excepto que tengamos tanta degradación como puede ser en una hemólisis, que en un momento se satura que la albúmina, y esta bilirrubina indirecta o no conjugada empieza a hacer daño, ¿estamos? Pero ¿a qué llamamos histericia fisiológica? Vendría a ser la entidad clínica que se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas del recién nacido, o sea, del neonato vendría a ser, pero cuando comienzan en el día 2 y en el día cuarto de vida, que puede tener una duración de 5 a 8 días, y que vamos a aceptar concentraciones máximas de 2 miligramos de mililitro a los 2 y 4 días. ¿A qué voy con esto, chicos? ¿Y qué es lo que quiero recalcar un poco de esto? Primero y fundamental, el niño se puede poner amarillo, pero recién desde el segundo día de nacido. Si es una histericia que comienza antes de las 24 horas, es patológica. ¿Estamos? Que esta coloración amarillenta no se da en todos los niños, pero cuando se da entre el día 2 y cuarto, puede ser por las características del recién nacido, más que todo en prematuros. ¿Qué pasa? Vamos a tener un aumento de la sobrecarga de bilirrubina sobre el hepatocito. ¿Y por qué tendríamos un aumento de la sobrecarga de bilirrubina sobre el hepatocito? Por ciertas características. Cuando tenemos una ligadura tardía del cordón, tenemos un mayor paso de sangre de la madre al niño. Esto hace que me aumente la cantidad de glóbulos rojos. Recordamos, un aumento de glóbulos rojos, vamos a tener mayor hemoproteína, mayor metabolización del heme, y como resultado mayor aumento de bilirrubina indirecta o no conjugada. Después vamos a tener una característica que es una disminución de la vida media del glóbulo rojo. Repito, disminución de la vida media del glóbulo rojo. ¿Qué va a pasar? Mayor lisis, mayor hemoproteína, mayor metabolismo del heme. Vamos a tener un aumento de la bilirrubina producida por otras vías alternativas. En este caso es porque se estimula mucho el circuito enterohepático. Tenemos una captación defectuosa hepática. Esto es porque hay un leve desarrollo de las ligandinas Y y Z. Se terminan de desarrollar aproximadamente al mes de vida, como corresponde. Tenemos una
conjugación y excreción defectuosa de la bilirrubina. Las enzimas UDP, glucuroniltransferasa, no tienden tampoco a estar totalmente desarrolladas. Todas estas características que yo les nombré hacen que sea normal que tengamos un aumento de bilirrubina indirecta. Bien, ahora, el nene, cuando se pone amarillo, cuando tiene concentraciones no de 2 sino de 5 miligramos de litro. Por eso vamos a aceptar como patológico cuando tenemos 12 miligramos a los 2 o a los 4 días, porque a este valor ya el cuerpo no lo puede metabolizar. Bien, y allí es cuando esta bilirrubina indirecta o no conjugada tiene la capacidad de ser tóxica y pasar al sistema nervioso. Y al final yo les voy a hablar sobre algo que seguramente ya lo tuvieron que haber estudiado, que es el kernípterus. Bien, para que sepan entonces, puede ser normal que un niño esté amarillento, pero vamos a tener mucho que hacer hincapié en el tiempo de evolución del recién nacido, la edad del recién nacido. Esto se tiende a dar más que todo en prematuros. Espero que les quede claro esta parte de histericia fisiológica. Ahora, vamos con la histericia por lactancia materna. ¿Cómo así? Sí, es una entidad clínica que, a diferencia de la fisiológica, esta se da en el día quinto y séptimo, alcanzando su máximo a las 3 semanas. Bien, y esto se da porque hay factores de la leche materna que ayudan al bebé a absorber bilirrubina en el intestino. Cuando vimos el circuito normalmente de la bilirrubina, después de que salían en la parte del medio salían, eran excretadas del hígado, iban a donde al intestino y teníamos una metabolización por la flora bacteriana. Bueno, en la leche materna hay diferentes tipos de compuestos que estimulan a una mayor absorción de la bilirrubina y esto hace un circuito que aumenta el circuito enterohepático. Bien, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? En realidad, uno pone en la balanza riesgo-beneficio y no es que deja de darle leche materna al nene, no. Por el contrario, lo que se hace es que se estimula a la lactancia, pero en tomas cortas. ¿Por qué? Porque lo van a ver en pediatría o seguramente lo vienen un poco en nutrición, que cuando el niño está lactando hace algo que es el reflejo gastrocólico, cuando siente comida o sea, estimulación gástrica, hace también una estimulación para la defecación. Entonces uno aumenta la frecuencia de las mamadas, la leche materna va a estar poco tiempo a nivel del intestino, ¿sí? Esa es, pero no llega nunca a concentraciones de 12 miligramos de litro. Bien, entonces ustedes me van a preguntar, bueno, anteriormente me dijiste que tanto la fisiológica como la de la lactancia eran normales. ¿Cómo hago realmente para saber una diferenciación? ¿Sí? ¿Cómo sé cuál de las dos entidades clínicas es? Y realmente la única diferencia que sirve para saber qué es fisiológica o qué es por lactancia es por la edad del niño, porque esta comienza entre el día 5 y séptimo, en el otro empezaba el día 2 a 4, en la fisiológica puede durar hasta una semana, esta puede durar hasta las 3 semanas. Como para que lo sepan, estas son las histericias normales. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre las histericias patológicas. La primera que vamos a ver va a ser la histericia por colestasis y acá van a recordar un poco la vía biliar. Recuerden, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que juntos hacen el conducto hepático común, que después aquí teníamos la vesícula, que la vesícula tenía el conducto cístico y que la unión del conducto cístico con el conducto hepático común tenían el colédoco, que venía el conducto del páncreas y desembocaba en la segunda porción del duodeno, la ampolla de Vater. Ahora, ¿qué es la colestasis? Ustedes recuerden que lo vimos en la clase anterior y es la afectación en la que el flujo de la bilis del hígado se hace más lento o se detiene por completo. O sea, quiere decir que
La bilirrubina no puede llegar al intestino por ciertas causas, puede ser intrahepática o puede ser extrahepática. Por ende, la colestasis se puede dar si es intrahepática porque creerían que el hígado no podría hacer esa eliminación de bilis. Puede ser por una inflamación, en este caso una hepatitis, puede ser extrahepática, que esta es la más común en el recién nacido, que es por atresia de las vías biliares. Quiere decir que toda esta vía que vimos no está desarrollada en el niño. Bien, por eso acá les digo, con predominio de bilirrubina directa, porque el hígado puede captar y puede metabolizar y se acompaña de coluria y acolia. Ahora vamos con la otra patológica, que es la histericia por incompatibilidad RH, y aquí vamos a repasar varios conceptos que lo vieron cuando vieron el tejido sanguíneo. Bien, primero, los glóbulos rojos o el tipo de sangre se caracteriza en diferentes tipos, A, B, O y AB, ¿sí? Ese es el tipo de sangre. Ahora, RH puede ser la presencia o ausencia de una proteína en el glóbulo rojo que si la tiene, se denomina la sangre RH positivo. Si no la tiene, se denomina la sangre RH negativo. Entonces tenemos sangre, una persona que puede ser A positivo, bien, o B positivo, o el O casi siempre es RH negativo, y sucedáneos. Ahora, ¿por qué repaso esto? Como para que tengamos un panorama general. Pero, cuando tenemos incompatibilidad RH, ¿cuándo se da? Cuando tenemos una madre RH negativo y cuando tenemos un feto RH positivo. ¿A qué voy? Y vamos a tomar el ejemplo. Tenemos una madre que yo les dije anteriormente que RH negativo significa que no teníamos una proteína. Y esto se da más que todo en el segundo embarazo, no en el primer embarazo. En el primer embarazo tenemos una madre que es RH negativo, hace cositas de adultos y tiene un feto porque el esposo, el novio, es RH positivo. ¿Qué va a pasar? En el momento del parto siempre hay un traspaso de sangre. ¿De dónde? Del feto hacia la madre. El cuerpo, ¿cómo lo interpreta cuando pasa sangre del feto a la madre? Si no tiene, si es RH positivo, el cuerpo lo interpreta como una sustancia diferente, porque la mujer es RH negativo y lo que hace es que me genera anticuerpos contra esa nueva proteína que es el RH positivo. Listo. Después pasaron más años y la mujer vuelve a quedar embarazada y vuelve a tener un feto RH positivo. En este caso, cuando se hace el, el parto, se hace un traspaso de sangre también de la madre hacia el hijo. Acuérdense que yo les dije que por el cordón umbilical se pasaba sangre, en la cual la madre pasa también anticuerpos al niño para los primeros 6 o 7 meses o hasta el año, porque acuérdense que el sistema inmunitario no se termina de desarrollar hasta esa edad. Y es normal que le pase este tipo de anticuerpos. Entonces, cuando le pase este tipo de anticuerpos, ¿qué va a pasar, chicos? También tenemos anticuerpos contra esa molécula que es el RH positivo, porque para la madre es una sustancia diferente, pero en el nene que ya que está solo, que se está defendiendo en este gran mundo, en su cuerpito, ¿qué van a pasar con todos los glóbulos rojos? Van a empezar a tener un proceso de hemólisis, y este proceso de hemólisis puede ser tan grande que puede llegar a la hidropsis fetal. ¿Y qué vendría a ser la hidropsis fetal? Es cuando tenemos una gran cantidad de anemia y lo que puede hacer es que el corazón comienza a fallar por las grandes cantidades de líquido que se acumulan en los tejidos y en los órganos del bebé. Es poco común, ¿bien? Pero se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mucha cantidad de lisis, porque vamos a tener anemia, va a ser una sobrecarga al corazón, porque tenemos mayor concentración de líquido y
me puede llegar a una no exsanguino transfusión, me puede llegar a hacer un pasado de líquido muy grande del intracelular al extracelular y a los tejidos. Esto puede llegar a pasar. ¿Es poco común? Es poco común. ¿Y cómo se previene? Se previene con la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es en la cual sabemos si la madre tiene anticuerpos o no contra el RH. Esto se hace siempre en el estudio prenatal de la mujer embarazada para prevenir, porque se previene, ¿sí? Dándole anticuerpos contra el RH al niño y demás. Espero que me hayan entendido un poco. Es muy corta la clase, es como para que tengan un panorama general de cuál puede ser la histericia en el recién nacido. Y para repasarles y darles una conclusión, recuerden, toda histericia antes de las 24 horas de vida es patológica. Y voy a pensar en dos entidades fundamentalmente. Histericia por incompatibilidad de RH, en el cual voy a prevalecer que la anamnesis y saber el tipo de sangre de la mamá. Bien, después incompatibilidad por atresia, por colestasis, que puede ser por atresia biliar o por hepatitis, que va a tener otra sintomatología el paciente. Y después tenemos las histericias normales que se van a dar por la inmadurez del recién nacido y que se pueden diferenciar en dos grandes grupos, en la fisiológica, que va a durar hasta la primera semana de vida, y en la de la lactancia materna, que va a ser hasta las 3 semanas de vida. Bien, y todas las características que les pueden llegar a preguntar, que cuáles son esa madurez que le falta. Primero, la vida media corta del recién nacido, la disminución de la capacidad de captación, conjugación y eliminación. Bien, pero recuerden que para que el nene se ponga amarillo, las concentraciones en sangre van a cambiar. Vamos a necesitar unas concentraciones de 5 miligramos de mililitro y que pueden llegar a ser patológicos cuando tenemos 12 miligramos de mililitro. Yo le estoy haciendo un resumen y falta una diapositiva. ¿Qué es el kernicterus? ¿Qué es lo que le pueden preguntar del kernicterus? El kernicterus es una entidad clínica en la cual se caracteriza porque tenemos el paso de esa bilirrubina indirecta o no conjugada al sistema nervioso y tenemos una afectación de los nervios de la base, que esto es lo que queremos prevenir en el niño, ¿bien? Trae daños serios como hipoacusia, parálisis de los músculos motores de la cara, problemas en la vista, en los dientes y algunas veces puede llegar a la discapacidad intelectual, por lo que les dije anteriormente que me afectaba a los ganglios de la base. ¿Qué va a pasar? Por eso se previene y se tiene un gran control en el nene con histericia, ¿sí? Porque se hace el tratamiento que ya les dije anteriormente de sanguinotransfusión o luminoterapia. Esto así, muy por encima de lo que les pueden llegar, pero en pediatría lo van a fundar muchísimo más. Van a saber cuándo se hace exsanguinotransfusión, ¿sí? O luminoterapia, cuáles son las dosis, los porcentajes, en fin, pero esto es para que sepan. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado y cualquier cosita me escriben.